El destino oculto de Miriam, la hermana de Moisés que cambió la historia bíblica. En el extenso relato bíblico, muchas veces olvidamos a figuras cruciales que desempeñaron papeles vitales en el curso de la historia divina. Miriam, la hermana de Moisés, es una de esas personas cuya valentía y fe fueron esenciales para el plan de Dios. Hoy exploraremos su vida, su papel en la liberación del pueblo de Israel y cómo su destino estaba entrelazado con el de su hermano Moisés. Miriam era hija de Amram y Jocabed, miembros de la tribu de Leví, y nació en un tiempo de gran opresión para el pueblo hebreo. Ya había pasado algún tiempo, cuando el faraón ordenó que todos los recién nacidos hebreos varones fueran asesinados. En Éxodo 1:22 cita: «Echen al río a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir». Fue en este ambiente de temor, represión y esperanza que nació Moisés. Miriam, quien estaba presente cuando su madre Jocabed tuvo a Moisés, vivió de cerca la angustia de sus padres, sabiendo que el faraón había dado la orden de matar a todos los recién nacidos. Ella estaba criada bajo la fe en Dios y sabía que el momento oscuro que estaban pasando angustiaba el corazón de sus padres. La historia de Miriam comenzó a ser escrita. Su madre, angustiada, idea un plan para tratar de salvar a Moisés. Y esta idea un plan tomó un canastillo de junco, le tapó todas las rendijas con asfalto natural y brea para que no le entrara agua, y luego puso al niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Además le dijo Miriam que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto de lo que pasara con él. Pero antes de contar su valiente acto, recordemos la cita clave de Éxodo 2:4 que menciona a Miriam. Y su hermana se quedó a lo lejos para ver lo que le sucedería. En ese momento crucial, Miriam no dudó en intervenir. Ella permaneció vigilante y se ocultó detrás de la maleza del río. No apartó los ojos en ningún momento del lugar donde flotaba su hermano. Su actitud valiente y protectora era admirable. En ese momento la fe que sus padres le habían inculcado por Dios prevalecía. En Éxodo 2:5 narra: «Más tarde la hija del faraón bajó a bañarse al río, y mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla, vio el canastillo entre los juncos. Entonces mandó a una de sus esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y ver que allí dentro había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de él y dijo: «Este es un niño hebreo». Cuando la hija del faraón encontró a Moisés, Miriam reunió todo su valor y se acercó a la hija del faraón, y rápidamente, pero llena de temor, se ofreció a buscar una nodriza para el bebé. Ella sabía que los llantos del bebé eran por hambre. La hija del faraón aceptó, y así fue como Miriam fue apresuradamente a buscar a su madre Jocabed y le contó lo sucedido. Así, no solo salvó la vida de su hermano, sino que ayudó a que fuera criado por su propia madre. Miriam había conseguido con la ayuda de Dios que su hermano Moisés estuviera a salvo. Dios le había dado la valentía que ella necesitaba. Ya desde pequeña mostraba que era una persona con un gran carácter y fe. Pero el papel de Miriam no se limitó a ser solo la hermana protectora. A medida que crecían, ella se convirtió en una hermana amorosa y líder clave. Cuando Moisés fue llamado por Dios para liberar a los israelitas, Miriam estuvo a su lado, respaldando la misión divina. Ella sabía que su hermano Moisés era especial y que tenía una misión importante, ya que Dios lo había salvado desde pequeño. Fue así entonces que Dios, escuchando el clamor de su pueblo, mandó 10 plagas para que el faraón los dejara partir a la tierra prometida. Dios, oprimiendo al pueblo egipcio, logró su voluntad y los hebreos lograron salir de Egipto. Pero el rey de Egipto recibió aviso de que los israelitas se habían escapado. Entonces el rey y sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a ellos y se dijeron: «¿Pero cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejaran de trabajar para nosotros?» Los egipcios, con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en 2. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca, y por tierra seca lo cruzaron los israelitas entre 2 murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. En aquel día el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en Él y en su siervo Moisés. Después de esta victoria, Moisés y los israelitas entonaron un canto en honor del Señor. Entonces Miriam, la profetisa hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Éxodo 15:20. Miriam no solo era una mujer de palabra, sino también de acción.
Su fe en Dios era tan fuerte que tras la victoria lideró a las mujeres israelitas en una canción de alabanza. Fue la primera mujer en la Biblia a ser llamada profetisa, un título que indicaba su cercanía con Dios y su papel crucial en la historia de su pueblo. Ser profetisa era considerado un llamado divino. Dios eligió a mujeres específicas para hablar en su nombre, y Miriam fue una de ellas. Su función era transmitir mensajes divinos, enseñar y guiar durante los tiempos difíciles. El papel de Miriam dentro del pueblo de Israel era sumamente importante. Daba apoyo moral a las mujeres, transmitía su palabra y oraba con ellas. Era un soporte emocional para ellas en tiempos difíciles. Miriam no solo hablaba de la fe, ella vivía según esa fe. Y con cada palabra, la gente sentía algo encenderse en sus corazones. No solo era la palabra de una mujer, era la voz de alguien que había visto la fidelidad de Dios en su vida. Sin embargo, incluso los más grandes líderes enfrentan desafíos. En Números 12 vemos a Miriam cuestionando la autoridad de Moisés. Ella y Aarón, su hermano, hablaron contra él por haberse casado con una mujer cusita. Miriam, conocida por su valentía, también tenía momentos de duda, y este acto de rebeldía no pasó desapercibido ante Dios. El origen de su inconformidad no solo eran los orígenes de la esposa de Moisés, sino también sus sentimientos de inconformidad y su papel en el liderazgo del pueblo de Israel, y así fue como los celos se apoderaron de su corazón, cometiendo el pecado de caer en la murmuración. En Números 12, 1-2 cita: «Y hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado, porque él había tomado una mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros?» Y Jehová lo oyó. Pero Dios, que siempre estaba cerca de Moisés, escucha y ve todo, no tardó en intervenir. Entonces llamó a los tres, a Moisés, a Aarón y a Miriam, y les dijo: «Vayan los tres a la tienda del encuentro». Los tres fueron allá. Entonces el Señor bajó en una espesa nube y se colocó a la entrada de la tienda. Luego llamó a Aarón y a María. Y cuando ellos se presentaron, el Señor les dijo: «Escuchen esto que les voy a decir. Cuando haya entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños. Pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos, y con él hablo cara a cara y en un lenguaje claro. Y si él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él?». En Números 12, 9-10 se relata cómo el Señor se enojó mucho con ellos y se fue. Y en cuanto la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa, con la piel toda blanca. Cuando Aarón se volvió para mirar a María y vio que estaba leprosa, le dijo a Moisés: «Por favor, mi Señor, no nos castigues por este pecado que tontamente hemos cometido. No permitas que ella quede como una criatura muerta antes de nacer, que sale con la piel medio deshecha». Entonces Moisés suplicó al Señor: «Por favor, oh Dios, te ruego que la sanes». Dios estaba molesto. No toleraba que Miriam hubiese caído en el pecado de la murmuración con su elegido Moisés. Entonces Dios la deshonró durante 7 días. Y así fue como Miriam fue expulsada del campamento durante 7 días. Miriam había aprendido la lección. Su hermano Moisés había mostrado compasión por ella y, lejos de sentirse feliz por su castigo, la había ayudado intercediendo por ella ante Dios. Al finalizar los 7 días, Miriam había sido curada de la lepra como lo dijo Dios y estuvo lista para volver al campamento. Pasaron los años y el pueblo siguió su travesía en el desierto, y así fue como dice en Números 20:1. En el primer mes del año, los israelitas llegaron al desierto de Sin y se quedaron por un tiempo en Cadés. Allí murió María, y allí fue enterrada. Esto fue un momento que afligió al pueblo de Israel, pues Miriam formaba parte de ellos mucho antes de la salida de Egipto, guiándolos en oración y sirviendo de profetisa al pueblo de Israel. La vida de Miriam nos enseña que aunque enfrentemos desafíos, dudas e incluso caídas, la fe en Dios y la humildad siempre nos conducirán de vuelta al camino correcto. Miriam fue una mujer que vivió intensamente su fe, que tuvo la valentía de desafiar las normas de su tiempo y que al final entendió la importancia de la obediencia a Dios. Hoy, al mirar su historia, recordemos que no importa cuán grande sea nuestro llamado, siempre habrá momentos de prueba, pero si confiamos en Dios, Él nos levantará. Como Miriam, debemos ser valientes, pero también humildes, sabiendo que el camino de la fe está lleno de desafíos, pero también de misericordia y restauración. Que la historia de Miriam inspire nuestra propia jornada de fe y que nunca olvidemos que Dios siempre está con nosotros, guiándonos, levantándonos y mostrándonos el camino hacia la libertad y la salvación. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Miriam.
Si te ha inspirado esta lección de fe y valentía, suscríbete al canal y comparte este video. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando historias poderosas de la Biblia.